Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidas, bienvenidos a este penúltimo módulo de visibilizar tu proyecto. Si recuerdan, hablamos de la comunicación hacia afuera y hacia adentro, y entonces vamos a abordar pues ambas comunicaciones en estas grabaciones. Vamos a iniciar con la comunicación hacia adentro. Nos da mucho gusto que estén escuchándonos, viéndonos. Algunos de estos temas se han ido tocando a lo largo de las sesiones sincrónicas, y también las hemos tocado de alguna manera en algunos de los videos previos. Seguramente recurriremos a ellos en videos futuros. Entonces, pues simplemente para reforzar todas estas ideas y conceptos. El día de hoy Blanqui está proyectando, muchas gracias. Entonces le voy a ir diciendo ahí cuando nos apoye a hacer el cambio y al rato que nos salude. Nos vamos a ir directo a la agenda para hacer este video pues lo más sintético posible. Vamos a ver las actividades previas, vamos a hablar otra vez sobre las historias. Estas historias van a estar enfocadas en la comunicación que no se ve, y vamos a ver cómo es eso. Vamos a entrar al tema de comunicar hacia adentro, básicamente desde la estrategia de comunicación para tejer la vida, o una estrategia de comunicación para tejer la vida. Ya ustedes lo habrán seguramente, esperamos, leído con algunos de los materiales previos. Y bueno, a partir de esto, hacer un cierre de la sesión con la pregunta, pues, ¿cuáles son las acciones que pues, nos pueden permitir comunicar lo que deseamos de nuestros proyectos? ¿Va? Entonces, pues sin más, les damos la bienvenida a esta sesión. Nos vamos a enfocar en dos historias principalmente. No quiere decir que sean las únicas, pero creemos que son las más representativas, o que son muy representativas para el tema. Y para esto también, pues les decía, están sus materiales previos, que son pues estos ejercicios de identificar los ejemplos de comunicación comunitaria, cuáles han vivido, cuáles han escuchado, cuáles han leído, cuáles han experimentado. Una reflexión sobre la importancia y el papel de la comunicación en la comunidad, y eso también será importante, cuál es esta importancia a partir de la vivencia que han tenido. Tenemos dos lecturas: este artículo de comunicación y comunalidad, que es un artículo extra, pero que creo que enmarca muy bien ambos conceptos, ¿no? Tanto el de comunicación, pero también la comunalidad y también la comunidad. Entonces, esta diferencia entre comunalidad, comunidad y luego los ejercicios de comunicación, pues ayudan a enmarcar mucho todo este tema. La guía de estrategias de comunicación para la defensa del territorio, que está muy interesante que la lean toda. Es todo un ejercicio muy bonito en el que trabajaron desde la organización de redes, Blanqui y otros compañeros y compañeras. Y bueno, nos presenta toda una estrategia precisamente para la comunicación enfocada al tema de la defensa del territorio, aunque no necesariamente o solo para ello. Les pedimos la lectura específicamente del paso 2, pero estaría muy bien que la leyeran o que la hayan leído toda. Y entonces, dos actividades más que tienen que ver con identificar, pues a partir de ya lo tendrán mucho más claro a partir de este video, pues cuáles son, que ustedes identifiquen los espacios, modos, canales, medios y plataformas en la red de los proyectos en los que están participando, ¿no? O los que están surgiendo. Ahorita veremos qué significa eso, y también, pues, si ya hicieron el ejercicio, bueno, que puedan regresar a él a partir de lo que veamos en el video. Y, pues, elaborar ya su plan de comunicación interna, que eso será así a partir de lo que veamos el día de hoy. No nos vamos a detener en estos otros, ya lo sabemos, son los de siempre, pero sí les decimos, por favor, hay que disfrutar al máximo todos los materiales previos y, bueno, este video también. Y ahora sí, Blanqui, nos vamos a las historias, esta comunicación que no se ve. Muchas gracias, Bren. Un gusto saludarte, saludarles a todas, a todos, a todos este día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien y
como dice Bren, en este cuarto tema ya de nuestro taller virtual, tenemos la comunicación hacia adentro como esa comunicación que es la que no se ve en los proyectos. Y para más que tratar de explicarla, quisiéramos comenzar con dos historias que quienes hayan estado en la sesión pues ya las habrán escuchado un poco. Ahora vamos a retomarlas. Y estas historias pues tienen que ver con la primera, con el país llamado Ecuador. Tal vez haya quien viajó, ha tenido la oportunidad de estar por aquellos lugares en lo que se conoce hoy como Sudamérica, y en esa línea que marca la mitad y la parte más ancha de la pancita de la Tierra, que es la línea del Ecuador, y en esa línea, pues un punto clave, ¿no?, en el mundo es la ciudad de Quito, capital del país llamado Ecuador. Esta ciudad de Quito, pues es una ciudad más o menos pequeña, no como la Ciudad de México, que es gigante, pero claro, también se ha ido haciendo muy grande. Y en esta ciudad de Quito, en el año de 1990, lo que acontece en el mes de junio es que una mañana de pronto amanece la ciudad rodeada de pueblos indígenas, de grupos de los pueblos indígenas del Ecuador. Estaban rodeando en una movilización muy, muy, muy amplia, rodeando a la ciudad. Habían llegado por todos los puntos cardinales, por todas las carreteras principales, y se estaban movilizando en señal de protesta en contra del gobierno y toda una serie de políticas que para entonces, en 1990 en Ecuador, por ejemplo, la tenencia de la tierra, las políticas de salud, de educación, las carreteras, los caminos, estaban muy lejos de lo que tal vez en México de algún modo se aceleró a raíz de la Revolución Mexicana para algunas regiones y para en general el Estado mexicano permitió poco a poco la conformación de lo que hoy conocemos como ejidos y mantener la propiedad comunal de algunas tierras. En Ecuador esto no sucedía. En Ecuador los cacicazgos y la tenencia de la tierra para 1990 seguían respondiendo a toda una serie de exclusión de todos los pueblos indígenas, que a la vez eran y son los pueblos campesinos del Ecuador, los pueblos afrodescendientes, que también habitan en Ecuador, y ante esto se movilizaron. Lo que sorprende de esta movilización, y así lo cuentan también las personas mayores que en aquel momento estaban dirigiendo esa entrada a Quito, ese rodear, y que de algún modo fue interpretado como haber sitiado a la ciudad de Quito, lo que sorprende es la manera en la que esa movilización se organizó, llegando de todos los puntos, llegó a la ciudad, de algún modo la paralizó porque ya no podían entrar y salir por las carreteras los automóviles, y también sorprendió a toda la gente y a los medios de comunicación porque hasta ese momento nadie sabía nada. Ese es como el punto al que queremos llegar con esta historia. Nadie sabía nada. Entonces, para los medios de comunicación fue una sorpresa total y absoluta, y a la vez había una capacidad de organización en lo que seguía sucediendo durante la movilización muy, muy importante, porque había toda una planificación para terminar de llegar al Palacio Nacional y poder solicitar un diálogo con el presidente. Ese momento clave es en el Inti Raymi, la fecha de la Fiesta del Sol, que se celebra en la región andina el 21 de junio de cada año, como lo es para la zona del hemisferio norte y en particular en México, como lo es
en cuanto a relevancia, el 21 de marzo, el día del equinoccio de primavera. Pues hasta ahí vamos dejando esta historia para que la podamos retomar a lo largo del video como la razón por la que la contamos. Le paso la palabra a Bren para escuchar la segunda historia, Bren. Gracias, Blanqui. Bueno, pues la otra es más fácil de contar cuando estamos en sesión sincrónica, porque lo que les preguntamos es, bueno, ¿ustedes qué saben o qué pasa en el 94 en México, ¿no? Que si nos damos cuenta, no son tantos años después de lo que pasó en el Ecuador. Entonces, y pues una de las cosas que nos, pues, que se van dando a lo largo de muchos pueblos en América Latina, en México, pues es precisamente este surgimiento, ¿no? Del zapatismo, ¿no? Este levantamiento también, que es una historia, digamos, un tanto similar a la del Ecuador, pero que tiene digamos, un contexto distinto, bueno, es muy parecido, pero que tiene un fondo distinto, ¿no? Entonces, no sé, Blanqui, si quieras continuar. Sí, gracias, Bren. Lo que no vamos a abundar mucho en el tema del zapatismo porque nos es mucho más cercano a todas y a todos. Y lo que queremos rescatar con estas dos historias no es que vayamos a contar exactamente la manera en la que estaban comunicados hacia adentro, porque justamente es lo que no se conoce, ¿no? Es la comunicación que no se ve, pero es esa comunicación que no se ve la que permite salir de esas dos maneras tan contundentes con algo que durante mucho tiempo se vino preparando, se vino gestando y que tiene adentro de cada proceso, tiene toda una serie de estructuras, canales, modos, medios, formas de comunicación, de sintonizarse y de construir una unidad. Lo más importante de estas dos historias es que ambos procesos iban en una unidad total y plena respecto a lo que buscaban, a lo que querían, por qué lo querían, cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer. Todo eso estaba perfectamente organizado. Y aunque son dos historias que tienen que ver con movilizaciones, ¿no? Son lo que queremos decir a través de ellas es que en un proyecto comunitario muchas veces la comunicación se coloca como en un segundo plano, en un segundo lugar, o como en un lugar marginado, digamos, no como en un lugar central y con esa conciencia de que esa comunicación es primordial y es como la sangre para nuestro cuerpo, es lo que permite que todo esté coordinado, conectado, comunicado, articulado, organizado y sintiéndose vital en lo que quiere hacer, por qué y para qué lo quiere hacer. En ese sentido, tenemos aquí dos preguntas que con las actividades y con este video queremos pedirles que las reflexionen. En ese sentido es pensando en sus proyectos y pensando en general en las comunidades de vida que les rodean. La pregunta sería, ¿cuál es el papel de la comunicación para la permanencia de esa comunidad? De esa comunidad, ya sea en torno al proyecto, en torno a ustedes, en ese territorio donde se encuentran, en ese barrio, en esas calles. ¿Cuál es el papel de la comunicación ahí? Y poder reflexionar y recuperar el lugar primordial que tiene la comunicación. Y desde los pueblos, pues lo que nos dicen y enseñan es que es en ese territorio, ya sea físico o simbólico, donde se construye y se camina la palabra de vida a través de una serie de acciones
que tejen un discurso. Estas acciones lo que hacen es que van a permitir que ese territorio y esa comunidad que vive en él estén en unidad, en sintonía, y por lo tanto puedan responder a cualquier reto para poder permanecer. Y no solo permanecer sobreviviendo, sino permanecer en el goce y en la alegría de vivir. Es decir, que la comunicación es vital para que permanezca la comunidad como comunidad y por ende permanezca la vida en ese lugar. Y si nos hacemos esta pregunta como se la hicieron los pueblos indígenas y a partir de ello crearon sus lenguas y crearon toda una serie de mecanismos y sistemas de comunicación muy evolucionados, si nos hacemos esa pregunta para el proyecto, ¿qué es lo que nos responderíamos? Si decimos cuál es el papel de la comunicación para la permanencia del proyecto, entonces vendrán las reflexiones de ustedes y aquí aportamos una, que es una comunicación la que el proyecto puede tener que permita trascender ese reto que el proyecto tiene enfrente y permita llegar al corazón de la gente que rodea al proyecto, quienes en reciprocidad por esa comunicación le devuelven al proyecto. Y entonces lo que tenemos ahí es que la comunicación es también una forma de dar, como lo vimos en la matriz de sostenibilidad. Y esa acción comunicativa que se da, lo que va a hacer por reciprocidad es que va a volver. Y al volver, ese proyecto se va a seguir nutriendo y por lo tanto va a ser sostenible o va a concluir los ciclos de manera armónica. Esto es lo que vemos en ambas historias que hemos colocado aquí. Hoy tenemos 30 años de zapatismo, han cumplido sus ciclos, se han renovado, han comunicado hacia afuera. Creo que en el zapatismo el ejemplo es muy claro y también es cercano, en que hay momentos en que sabemos que están guardadas, que están pensando, que están deliberando y que van a salir con algo. Y hay momentos en que sabemos que salió el comunicado, salió la declaración, salió la convocatoria de los compañeros zapatistas, sale el nuevo pronunciamiento que trae una serie de avisos o noticias sobre cuáles son las líneas de acción que ahora quieren seguir. Y todo eso tuvo un momento en el que sucedió adentro. Y ese momento de adentro es la base y se implicó que recorrieran asambleas, que pasaran mucho tiempo con encuentros itinerantes, con foros que eran exclusivamente internos. En el caso del movimiento indígena de Ecuador, tenemos lo mismo. Tenemos pues ya más de 30 años de aquel levantamiento de 1990 que determinó que quitaran presidentes, que determinó cambios en la Constitución, la creación de varias leyes, determinó los cambios en algunos elementos de la tenencia de la tierra, determinó la creación de instituciones que quedaron a cargo del movimiento indígena, determinó toda una serie de acciones que hoy en día continúan, que también han tenido sus altibajos y también tienen como sus ciclos, pero que tienen sus estructuras y canales internos de comunicación y tienen los externos, que son lo que le comunican a todo el país. Pues eso tenemos ahí, Bren, en cuanto a las historias que hemos escogido y la razón por la que las escogimos para tocar este tema. Gracias, Lenky. Pues en este sentido vamos a ver o analizar el tema de la estrategia de comunicación para tejer la vida. Y esta es una cita, ¿no? Un extracto de la lectura que hicimos,
que tiene que ver con la estrategia de comunicación. Y nos dice cómo informar, educar, movilizar a las comunidades. Se plantea contribuir al fortalecimiento de los planes de vida a través de la articulación de los espacios comunicativos y las dinámicas comunitarias y territoriales. Entonces, aquí es bien importante también cómo identificar estas diferencias entre cómo nos formamos, qué educamos y qué informamos, que es distinto, ¿no? Y eso, esos niveles también tienen que ver con la comunicación hacia adentro y la comunicación hacia afuera. Entonces, una cosa, por ejemplo, es la toma de decisiones interna en esta comunicación interna precisamente, y otra hacia afuera, que tiene que ver con el informar qué es lo que está sucediendo pues a quien queremos y a quienes nos interesa que nos escuchen hacia afuera, que es otra cosa que veremos, ¿no? Y que como vimos, los planes de vida son muy importantes y este fragmento que lo estamos extrayendo de los materiales que revisaron, justamente confirma esto que hemos estado mencionando, porque los mismos pueblos lo dicen, ¿no? Esto lo que plantea es contribuir a los planes de vida. Entonces, hay una conciencia de cómo todas las estrategias de comunicación, ya sea que informen, eduquen o movilicen, avisen, impulsen, convoquen, lo que están haciendo es tener muy claro que todo es para fortalecer los planes de vida. Entonces, solo como no perder ese timón, ese horizonte en tu proyecto, ¿no es cierto? Eso. Claro, como todo apunta, ¿no? Contribuye a el objetivo del plan, de los planes de vida y las estrategias definidas, ¿no? Bien, y ahora, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo vamos a hacer esta estrategia de comunicación? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues lo primero es definir o identificar precisamente el plan de vida y por lo tanto el objetivo que queremos lograr comunicar, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos lograr? Y entonces debemos de trazarnos ese objetivo de comunicación y definir entonces qué es lo que queremos decir, ¿no? Ya tenemos claridad sobre el plan de vida, a partir de esto identificamos lo que queremos lograr y entonces construimos un mensaje que nos ayude pues a clarificar y a compartir qué es lo que queremos decir. Identificamos a quién, ¿no? Como ese mensaje tiene que estar tenemos que tener claridad sobre a quién le vamos a dirigir el mensaje y con quién vamos a hacer esa construcción del mensaje. No solo la construcción del mensaje, sino a través de quién vamos a llevar el mensaje. Y ese discurso. Y ese discurso, cuando vemos en esta laminita, pues el discurso tiene que ver no solamente con el mensaje, es decir, no solamente con lo que quiero decir, sino el cómo lo voy a decir. ¿Cuál va a ser mi estrategia para comunicar ese mensaje? ¿Cómo voy a llevar este discurso a quien quiero que llegue el discurso? Y eso me va a permitir entonces establecer un plan de comunicación que no es otra cosa que trazar la ruta que vamos a seguir para llevar este mensaje a través del discurso seleccionado y que tiene aquí un elemento que a mí me parece, cuando yo lo conocí con Blanqui, fue como revelador, como es decir, ritmo y orden. Si nosotros decimos, bueno, es que si tenemos la asamblea, por ejemplo, para el tema de la información, la comunicación, la toma de decisiones, lo que sea, bueno, sabemos que la asamblea se hace cada tercer semana del mes. Entonces sabemos qué temas vamos a tratar. Entonces, este ritmo y orden tiene que ver con definir lo que queremos, esto que queremos lograr, el objetivo, el mensaje que queremos llevar, el discurso de cómo lo vamos a decir, pero además con cierta claridad y con cierta constancia, ¿no? En lo que vamos a hacer. Entonces a eso nos referimos con armar este plan de comunicación que nos meta en orden, en ritmo a nosotros y por lo tanto también, decía Blanqui hace rato, bueno, ya sabemos que hay periodos en que
los zapatistas, el movimiento zapatista está guardado, ¿no? Está en el trabajo interno y hay un momento en el que está afuera. Entonces, hay un proceso ahí de ritmo y orden que a nosotros nos deja claridad sobre qué es lo que está sucediendo con el proyecto o los proyectos, ¿no? Así es, Bren, totalmente. Y aquí para hacer un énfasis en el círculo que dice discurso y en esto que dice Bren, ¿cómo lo vamos a decir? Recuperamos este parrafito de la guía de estrategias que nos dice lo siguiente. Construir el discurso consiste en diseñar una serie de actividades para la comunidad. Se trata de prácticas comunicativas que llevan en su interior el mensaje del que estábamos hablando, ocupan, revitalizan, renuevan o fortalecen los espacios, modos, estructuras, tiempos y lenguas que conforman el sistema de comunicación propia, ya sea de la comunidad o del proyecto. Esto incluyendo no solo la articulación de los grupos y actores clave identificados, sino que asegura su participación en la realización de esas actividades. Es decir, que cuando hablamos de discurso, no solamente nos estamos refiriendo a lo que cotidianamente conocemos como discurso, sino que nos estamos refiriendo a algo que no se habla, es mucho más que palabras. El discurso de un proyecto es a lo que nos estamos refiriendo, al discurso de un proyecto comunitario, como eso que se enuncia, pero a través de las acciones y prácticas que hace el proyecto a lo largo de su ciclo. Y que esas acciones, cada actividad, cada evento, cada suceso, por muy pequeñito, mediano o grande que sea, está comunicando algo. Y eso que está comunicando es justamente el mensaje que el proyecto le quiere dar a la comunidad. Y ese mensaje que le quiere dar a la comunidad tiene un objetivo de comunicación, como mencionaba Bren, o sea, vamos de regreso pues, ¿no? Un objetivo de comunicación tiene una razón de ser el mensaje que le queremos dar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle a la comunidad que más allá de todas sus diferencias, todos queremos el cerro, por ejemplo, ¿no? Todos sentimos un cariño y respeto por el cerro. El mensaje que quiero hacer llegar a lo largo de las actividades del proyecto es todos queremos el cerro, ¿cierto? Y que se encuentren en eso, encuentra tu cariño hacia el cerro. El objetivo de esa comunicación puede ser mantengámonos unidos y cuidemos el cerro, ¿no? El objetivo es que ese cerro se permanezca y que la comunidad permanezca unida en torno a él. Pero yo no voy a ir a decirle a la gente, oigan, hay que estar unidos y hay que hacer permanecer el cerro, porque saldrán muchas cosas, saldrán quienes no están a favor, quienes sí están a favor, saldrán las quejas, saldrán los 1001 modos que tiene la gente de comunicar o de reaccionar ante algo. En cambio, si les vamos llevando, ¿no? Como un poco de la mano a través de una serie de actividades, digamos que la energía, pero también los corazones y los pensamientos se van armonizando. Y tiempo después ya surgen las expresiones desde la gente de cuidemos el cerro, respetemos el cerro, y ya no es necesario como enunciar o confrontar algo, sino que ya está en la gente la decisión de hacer algo porque el proyecto lo fue inculcando a través de toda una serie de acciones que comunicaban algo, y todo eso en su conjunto es un discurso. Es un discurso que solamente se palpa a través de la práctica y que les incluyó a un montón. Entonces un montón se sienten parte de ese discurso
y lo asumen y lo hablan y lo hacen suyo. De este modo es que al interior del zapatismo o al interior del movimiento indígena o al interior de un pequeño proyecto comunitario, pareciera que todos hablan el mismo idioma, que están de acuerdo, porque eso es lo que el proyecto les ha permitido construir. Bien, y vamos a ver entonces en con quiénes lo hacemos, que si regresamos al diagrama anterior, que tiene que ver pues en este mensaje, a través de este discurso, pues a quién lo vamos a llevar, con quién lo vamos a trabajar. Pues este discurso tiene que ver o más bien, el con quiénes tiene que ver con todos estos, ¿no? Lo primero, no lo primero por decir en orden, sino lo primero que a mí me gustaría compartir tiene que ver pues con con estas entidades, ¿no? ¿Con quiénes podríamos hacerlo? Bueno, identificar, mapear, nosotros seguramente mucho depende del nivel de avance de trabajo que tienen cada uno de sus proyectos, pero todos tenemos claridad sobre quiénes son esos actores clave, ya sea personas, grupos, organizaciones, instituciones, entidades que dice aquí, que pueden, como este mapeo en donde sabemos no solamente quiénes pueden estar a favor o en contra, ¿no? del proyecto, sino que además sabemos con quiénes podemos aliarnos para el desarrollo de estas actividades. Entonces, no sé, si retomamos el tema del cerro, por ejemplo, pues yo sé que a lo mejor los ciclistas, ¿no? Los ciclistas en estos grupos u organizaciones pueden ser quienes digan, bueno, a ellos les puede interesar mucho, bueno, a todos, pero les puede interesar más conservar el cerro, ¿no? Porque son quienes lo usan para hacer sus rutas, quienes le dan vida los fines de semana, bueno, es parte de su vida, ¿no? Cotidiana, entonces, bueno, vamos identificando estas personas como actores, estas personas como organizaciones, o estos actores como organizaciones, grupos, entidades, y en espacios nos referimos no solamente a espacios físicos, también hoy por hoy estos espacios, estas comunidades no físicas que se arman alrededor de los proyectos, pues también estas redes que se van armando son de importancia, de gran importancia, ¿no? En el cómo, en los modos, en cómo lo vamos a hacer, si vamos no sé, si vamos, ¿cuáles son las maneras en las que vamos a llegar a ellos? Decía Blanqui, no necesariamente es el vamos e invitamos, sino vamos haciendo estas actividades y a lo mejor vamos trabajando con las escuelas y vamos trabajando algunas acciones muy puntuales, por ejemplo, incluso con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, estos modos son la manera en que vamos a hacer en la que vamos a llevar ese discurso o ese mensaje con quienes queremos, ¿no? Los medios y plataformas, que bueno, esos pues hoy por hoy son pues también no solamente el espacio en el que nos podemos encontrar, sino en el que podemos construir, ¿no? Hace unos días, estando en la maestría, nos contaba una de las docentes, de las maestras, nos decía, es que de pronto me di cuenta que mi hija empezó a ser parte de una red, de un grupo, no tengo idea, no me pregunten de cómo se llama el grupo, porque yo no tengo ni idea de grupos actuales, pero que decía ella, es un grupo de música que yo decía, ¡ay, cómo mi hija puede ser parte de eso!, ¿no? Y no solamente que le guste la música, sino que empezó a ser parte de este grupo, de esta comunidad en la que pues eran fans, ¿no? Del grupo. Y entonces, como esta comunidad que se fue conformando a partir de un gusto muy puntual, que es la música la música de un grupo, después empezó a hacer acciones y actividades en pro de ciertas movilizaciones. Y entonces, de pronto, eran acciones muy puntuales como salvar ciertos espacios o a ciertas personas en los medios, que hoy todo el tema pues de
de acoso y ciberbullying, bueno, muchas cosas en las plataformas, pero me refiero a cómo, que no son un proyecto ahí, sí, ¿no? Les faltaba como pues toda esta construcción que hemos hecho, pero son un grupo de adolescentes, cómo puede, a través de ciertas acciones, actividades, utilizando estas medios y plataformas, llevar a cabo acciones que comunican posturas, pues, y que asumen las posturas, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo estos medios y plataformas pueden convertirse en un aliado importante, interesante para los proyectos, ¿no? Volvemos a los tiempos, a este ritmo y orden. Si nosotros decimos, bueno, es que vamos a hacer acciones en pro del cerro, bueno, y sabemos que entonces cada 8 días podemos hacer actividades con los ciclistas, ¿no? Que entre semana podemos trabajar con las escuelas, entonces, pero que nosotros sabemos que la comunidad sabe que nosotros estamos precisamente haciendo, influyendo y trabajando en diferentes espacios o con diferentes actores, pero con este ritmo y orden, con esta presencia y constancia de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Blanqui, no sé si quieras aquí compartir algo más. Creo, no, Bren, me parece que está muy completo, y decir que estas, tal vez solo mencionar que estas categorías son las que tocaría mapear en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Para poder llegar al plan de comunicación interna. Y que bueno, ahora pues compartiremos como algunos ejemplos de lo que puede ser las posibilidades de mapear. Sí, cuando nosotros hacíamos hace un momento, bueno, cómo identificamos a todos estos actores en nuestro territorio. Cuando hablamos del territorio, nos referimos sí al territorio físico, pero también a este otro territorio que no necesariamente tiene que ser físico, ¿no? Hablando, si nos vamos también a estos territorios virtuales, a estos territorios de redes con otras organizaciones dentro del país que están en lo mismo que nosotros. Y de esta manera, pues, si nos vamos a nivel local, pues el tema de las autoridades, de las instituciones, por ejemplo, pues aquí hay algunos ejemplos como pues los jueces de paz, el cabildo, ¿no? Los comités de escuela, las direcciones, la iglesia o las iglesias que existen en el espacio. Entonces, vamos identificando estos actores, identificándolos, mapeándolos, porque es importante ubicarlos, conocerlos y también saber, pues esto, no es blanco, no es que sea blanco y negro, sino que tanto están a favor del proyecto, que tanto pueden estar en contra, o que tanto de veras no tienen idea de que el proyecto existe. Y esas cosas son siempre bien importantes, ¿no? También y no solamente con estos, con todos los actores, pero hay algunos que pueden ser más importantes que otros en determinados momentos, en determinado momento, y que no lo sabemos, ¿no? Hace algunos años, trabajando en una comunidad con temas de recuperación después del sismo del 19 de septiembre, en comunidades del Valle de Atlisco, pues nosotros empezamos a trabajar con la comunidad, ¿no? Y dijimos, esto no puede vincularse ni a los partidos políticos, ni a las autoridades, ni al gobierno, porque ellos tenían su propio programa de reconstrucción de viviendas. El de nosotros era una reconstrucción del tejido social y también de viviendas, desde otro espacio. Y entonces empezamos a trabajar con la comunidad y con los afectados, pero no hicimos nunca, por ejemplo, bueno, sí hubo contacto con el juez de paz como para comunicar el proyecto, pero nunca más se le invitó, ni se le incluyó, ni se le, ¿no? Como que no lo vimos como importante en este afán de mantenernos al margen de toda esta cuestión política. Y al final nos dimos cuenta que fue un error, porque fue justamente el juez de paz quien impidió una segunda etapa del proceso, porque nunca fue considerado, ¿no? Y es una cuestión que nunca supimos, bueno, si es una cuestión de egos, de partidos políticos, porque después vinieron elecciones. Entonces, tenemos que tener mucha claridad de aunque queramos tener una postura, bueno,
qué queremos comunicarle a cada uno de estos actores. Porque finalmente, aunque pareciera que no están a favor ni en contra de los proyectos, pueden traer pues ciertas implicaciones en ellos. Tenemos algunos otros ejemplos en cuanto al mapeo de personas u organizaciones, por ejemplo, pues todas estas que identificamos en los rombos cafés, pues que tienen que ver con la comunicación que se hace, por ejemplo, a través de lonas, paredes, volantes, ¿no? Las redes sociales, que hoy decíamos juegan pues un papel muy importante, las rutas que existen, ¿no? Las rutas, y esto nos referimos a todas las rutas también, por ejemplo, de pronto que comunicamos desde los pasajes, ¿no? El transporte, pero también las rutas de camino, las radios comunitarias, si es que existen o no en nuestras comunidades, y donde no existen, pues seguramente está la bocina, el perifoneo, bueno, qué se sabe y qué se escucha, ¿no? Luego están la casa comunal, las iglesias, los centros deportivos, en los espacios en donde existe. Y dentro de estos espacios, ¿qué actividades se están desarrollando? Por ejemplo, que si hay desfiles en festividades, Navidad, Muertos, primavera, bueno, hay N cantidad de desfiles, Revolución, etcétera. Los días de plaza, que también son súper importantes en las comunidades. Y luego arriba en los pentágonos, pues también tenemos algunos otros como estos grupos que se van conformando en las comunidades, que pueden ser desde ciclistas, grupos de medicina tradicional, grupos feministas que van surgiendo, ¿no? Algunas brigadas. Bueno, cómo es importante tener mapeado todos estos actores, ya sea como personas, como grupos o instituciones u organizaciones, y tener identificado, clarificado, bueno, en dónde, incluso en dónde, con quién nos podemos apoyar para ciertas cosas, qué podemos buscar con ellos, cómo pueden influir positiva o negativamente en el proyecto, ¿no? Y bueno, lo que tenemos ahí aquí ahora es como una propuesta de algunos ejemplos que nos permitirían también poder mirar esto que nos comentaba Bren, como este mapeo que podemos tener de nuestros propios proyectos para que después empecemos a hilar, ¿no? Como decía ella, más allá de las diferencias que tenemos con cada uno, poder ver desde dónde hay posibilidades de vincularse y para qué, ¿no? O por qué es importante vincularse. Y pues para que acompañemos un poco esa teoría, vámonos directo a estos ejemplos que decíamos, tenemos acá pues el Festival de la Biodiversidad y comentábamos que ahí decidimos hacer visitas a las sesiones del Cabildo Abierto, que son visitas en las que no estábamos yendo con una petición particular. Por ejemplo, la petición y el oficio como tal de lo que se estaba solicitando al ayuntamiento se había hecho previamente. Y la razón de la visita a la sesión del Cabildo, pues era para invitarles, primero para contarles y después para invitarles, ¿no? Es otro espacio de incidencia en el gobierno local que es distinto a colocar el oficio en una ventanilla. Y por otro lado, pues no había precisamente una necesidad de que el cabildo estuviera enterado. Sin embargo, justamente por lo que dice Bren, como por tener a todos como dentro de la mira e integrarles en el territorio del proyecto, entonces les incluyes y tratas de que se sientan consideradas, considerados, y que de algún modo a quienes son autoridades, como es en este caso el Cabildo, aunque aquí el sistema es un sistema de partidos y como decía Bren, muchas veces pues nuestro sistema de valores y de visión pues ya no es acorde a esos esquemas o estructuras de organización política. Sin embargo, pues es la que se tiene y entonces más allá de que no comulgues con ello, pues simplemente
son autoridad local y reconocer que eso es lo que hay y que puedes vincularte con ello de una manera formal y más bien cordial y más bien para construir pues hilos o tejidos de fraternidad más allá de el lugar y la posición de poder que estén ocupando, justamente como para bajar de esa posición de poder y poder estar en una relación de igual a igual. Entonces, esas visitas a la sesión de Cabildo Abierto eh, para la preparación de algo que fue como el Festival de la Biodiversidad el año pasado aquí en Tequisquiac, fueron clave porque al final del proceso, el día del evento, decidieron colocar comida, colocar masillas, bajaron las regidoras, regidores del cabildo, estuvieron ahí presentes, trajeron más gente y entonces el evento, además de sus propósitos que tenía en general el tipo de actividades, pues hermanó, ¿no? Construyó como más esa colaboración, sienta unas bases, te permite que las puertas estén abiertas para varias otras cosas. En ningún momento se cayó en elementos partidistas, entonces también coloca a todos en un plano de ciudadanas y ciudadanos, por decirlo así. Entonces un poco se deslindan de sus camisetas para que todos hagamos juntos esto. Y eso es algo interesante que justo los proyectos comunitarios pueden lograr en estos contextos políticos en donde los sistemas de partidos fragmentan tanto a todo mundo, ¿no? Eso. Y un ejemplo similar es con el Festival del Agua o con el Foro Asamblea del Agua, en la que lo que se fue haciendo fue como a todos estos grupos como los que están mapeados acá, se les identifica, ¿no? Y se busca, bueno, a quién conoces y quién conoce a quién, y entonces se les invita desde lo que hacen, ¿no? A los ciclistas, por ejemplo, al grupo de ciclistas, se les invitó a que ese día convocaran a una rodada por el agua en la mañana. Como les gusta rodar temprano, pues justo ese día del Festival del Agua, pues que se abriera con la rodada por el agua, temprano a las 7 de la mañana. Ya a las 9 de la mañana inicia el festival en tal auditorio, ¿no es cierto? Y a los grupos de artesanos a venir y traer sus cosas ese día, y a que surgió que hagamos un concurso de dibujo para niñas y niños, y entonces lo que se estaba dando en el Festival del Agua era lo que hacen las artesanas y artesanos, cada quien ponía algo pequeñito que quisiera dar, y también fue porque se organizaron entre ellos y lo propusieron de esa manera. Entonces, al final terminó siendo algo organizado por muchos grupos, de modo que se diluye quién convocó primero, de quién fue esta idea, cómo así sucedió todo esto. Y eso es justamente el propósito de un proyecto comunitario y de una estrategia de comunicación interna que retira los protagonismos, pero genera todos los canales y estructuras organizativas necesarias para que algo suceda. Y de modo que eso emerge y no se ve cómo sucedió, pero lo que hubo pues fue un tejido fino, mano a mano, ¿no? Muy cercano, con mucho cariño y con mucho respeto hacia cada grupo. Entonces, bueno, ahí está la posibilidad de que un proyecto de corredor agroecológico o de huertos familiares, de fortalecimiento de las milpas o de huertos comunitarios o de bancos de semillas, pues se articule, por ejemplo, con escuelas, ¿no? Además de autoridades, con grupos de ejido, con grupos del medio ambiente que conocen manejo de plagas, con grupos de las universidades donde se estudia agroecología, etcétera. Entonces vas trayendo, ¿no? Al territorio del proyecto muchas amigas y amigos que empiezan a ser parte del mismo y la idea, pues, en pocas palabras, es armar la fiesta adentro del territorio del proyecto.
vas generando una serie de materiales, por ejemplo, un calendario según los tipos de actividades a lo largo del año, pero leído ahora como el año, como los ciclos agrícolas dentro del año, por ejemplo. Y ese calendario como un material que se puede dar al final o que lo pueden hacer entre todos, y el hecho de haberle hecho entre todos lo convierte en un material de comunicación muy valioso para todos quienes conforman el grupo. Tener como una bitácora o diario del proyecto, un blog o redes sociales que muchas veces son internas, ¿no? Por ejemplo, hoy con las redes sociales, prácticamente cada pueblo tiene sus grupos de Facebook, ¿no? El pueblo de San Mateo tiene su grupo de Facebook, el pueblo de San José, el pueblo de Tequisquiac, entonces seguro tú en tu pueblo sabes que hay uno o varios grupos en Facebook del pueblo. Entonces, ese, por ejemplo, pues son canales de comunicación interna donde puedes ir compartiendo constantemente lo que puede equivaler como a un diario de un proyecto. Además de tener tu propia página, ya sea sitio web o en alguna red social, tener tu propio perfil, como le decimos, y ahí estar compartiendo. Hicimos esto o vamos a hacer esto y va a ser en tal lugar, ¿no? Tener un modo de comunicación que sea, vente, tráete tu, tu silla, tráete tu agua para ir al cerro, nos vemos mañana temprano, estarle recordando sin llegar a saturar, ¿no? Decirle 2 semanas antes para quienes les gusta hacer planificados, luego una semana antes para recordarles, 2 días antes y la noche anterior. Nos vemos mañana temprano, quienes estén listos, ¿no es cierto? Y luego contarle a todo el mundo, quienes no pudieron ir, acá están las fotos, nos la pasamos chido, pasó esto, alguien dijo esto, una niña dijo esto, y poner la frase y hacerle un flyer a la frase con la foto, y entonces vas generando como esa memoria gráfica del proyecto, y la gente a veces, aunque no pudo ir, se siente parte de, porque le estás comunicando lo que sucedió. Y bueno, ya tuvimos la visita de la nana colectiva dentro de la sesión virtual. A quienes no estuvieron en ella, les invitamos igual a conocer, buscarlo así como está el nombre en las redes sociales y en Facebook, y conocer este proyecto que igual en su interior tiene esto como una comunidad donde hay también un sistema de comunicación de voz en voz, ¿no? Un sistema de comunicación que usa las redes sociales, que usa un poco los mensajes vía WhatsApp directos y tal vez como un grupito ahí en WhatsApp, pero sobre todo de voz en voz, ¿no? De voz en voz la comunicación a través de ciertas personas, que entonces se va creando como una estructura organizativa. Y que, bueno, lo que pudimos escuchar es también lo que se logra comunicar en este caso, en este proyecto, a lo largo de sus acciones, ¿no? Esa parte es muy linda, les invitamos a que lo revisen, cómo las acciones sistemáticas, en este caso, pues van influyendo tanto en la niñez, en las infancias, como en las y los cuidadores de esas infancias, y van creando otra perspectiva. Entonces, el proyecto, pues lo que quiere es comunicar algo a la gente, al grupo de vecinos de, en este caso, Santa Úrsula, Coapa, en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Y eso lo está comunicando con una serie de acciones. Y el hecho de que la gente quiere pertenecer, viene con su sillita al club de lectura todos los viernes, se acerca a las convocatorias que hace, pues habla de que esa comunicación, esas acciones que está haciendo, les están permeando, les están moviendo. Claro, hay quienes llegan y se van, ¿no? O se mudan, pero hay quienes han llegado y se han quedado y han crecido a lo largo de 5 años ya con el proyecto, niñas y niños que crecen con un proyecto comunitario que empieza a formar parte de su estructura de contención y de afectividad, ¿no? Que le aporta a una comunidad, incluso en un ambiente
que esto puede ser tan difícil de generar como es la Ciudad de México, ¿no? En un barrio, pues, con muchas dificultades, digamos, ¿no? En varios sentidos. Y violencia y amenazas y riesgos para las niñas y niños de por medio. Ahí un espacio de contención afectiva gracias a las acciones y el discurso de este proyecto. Eso, y no queremos dejar, ahora no nos centramos en eso, pero no queremos dejar de mencionar que todo esto lo estuvimos aprendiendo de los sistemas de comunicación de los pueblos indígenas, que están llenos de rituales, de ceremonias, de fiestas, como lo es la petición del agua de lluvia, que tienen su momento, tienen su modo, tienen su manera, tienen una comunicación previa, una comunicación durante y una comunicación posterior, tienen estructuras organizativas para hacerlo. Todo eso que sucede detrás de una fiesta del pueblo, que sucede detrás de una ceremonia de petición de agua de lluvia, que sucede detrás de la bendición de un manantial, que sucede en torno a los comités de agua potable. Todo eso son sistemas de comunicación, canales de comunicación que están ahí, que no se miran y que permiten que las cosas ocurran y que eso que ocurre sostiene a la comunidad, la renueva, la fortalece, la une y entonces la comunidad sigue, o que cuida al territorio o que cuida a la vida. Entonces, bueno, esperamos que con esto hayamos podido dar algunos elementos de por qué es clave para sus proyectos generarle un sistema de comunicación propio. Todo lo que ya ocurre y sucede alrededor de ustedes puede estar al servicio del proyecto. Si encontramos esa manera de integrarlo como a un sistema de comunicación que le vamos a crear al proyecto. Y pues eso, decimos que nuestros proyectos en su hacer cotidiano van a tejer un discurso. Ese discurso, insistimos, va a ser el conjunto de acciones que realicemos una a una y que finalmente van a ir hilando un tejido que se convierte como en el sostén del proyecto. Yo acá a veces cuando estoy en las presentaciones me gusta estar tejiendo con los dedos y aquí está este morralito que tejí ahorita y este hilito pues ahí va hilando poco a poquito un costalito que se puede convertir en el sostén de un proyecto, ¿no? Además es calientito y lo contiene y lo consiente y lo apapacha. Todo eso lo podemos lograr con los sistemas de comunicación internos, que aunque el ejemplo sea muy alto o parezca que la vara queda muy grande, fue lo que permitió a un movimiento zapatista integrarse o a un movimiento indígena de Ecuador integrarse. Pues eso, Bren, ¿cómo miras todo este tema? Adelante. Bueno, más bien te agradecemos mucho pues del compartir las historias y el compartir pues todas estas estrategias que finalmente pues nos ayudan, ¿no? Al tema de la comunicación interna, pero también hacia afuera en los proyectos. A partir de esto, les vamos a pedir que llenen, que vayan construyendo pues su estrategia de comunicación, respondiendo sobre todo a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que te permitirán comunicar lo que deseas? Y la pregunta, esta pregunta además tendrá que ir contestada a partir de todo el esquemita que vimos previamente, desde cuál es el objetivo, qué es lo que quiero comunicar, cuál es el discurso que quiero compartir, a quién, con quién, y entonces sí, pues armar este plan de comunicación, que no son otra cosa más que estas acciones que nos van a permitir comunicar lo que deseamos. Pues muchas gracias, Bren. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Y nos vemos en el siguiente video y en la siguiente sesión.